La evolución de la especie humana es larga, complicada y oscura en algunos momentos. Con lo único que contamos es con unos restos humanos fosilizados y dispersos, encontrados por arqueólogos y antropólogos en lugares remotos y salvajes. Hoy pertenecemos a una subespecie denominada Homo sapiens sapiens, que representa una división de la simplemente conocida como Homo sapiens. Los orígenes de nuestra especie se remontan a 10.000 millones de años o más en las selvas de África tropical. Fue entonces cuando los primitivos antepasados de la humanidad, unas criaturas simiescas con grandes mandíbulas y fuertes brazos y manos, descendieron de los árboles y comenzaron a andar sobre los pies por los prados circundantes. A partir de aquel momento, la evolución de los homínidos y los simios tomó otro rumbo. Estos siguieron siendo arbóreos. Pero hace 5 o 6 millones de años, los homínidos se convirtieron en lo que hoy llamamos bípedos, porque andaban erguidos sobre 2 pies. Solo podemos hacer conjeturas sobre la causa que les impulsó a bajar de los árboles. Presumiblemente se debió a la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación y al hecho de que la selva, como protección, se estaba retirando. Pero las líneas principales de evolución que siguieron a partir de este desarrollo resultan bastante claras. En primer lugar, la pelvis y las piernas debían adaptarse a viajar erguidas. En segundo lugar, los brazos y las manos ya no eran necesarios para desplazarse, por lo que quedaron libres para otros propósitos, para cazar y recolectar alimentos y para fabricar herramientas y armas. En consecuencia, hubo unos cambios muy marcados de fisonomía. La mandíbula y el hocico, que ya no eran necesarios para masticar alimentos crudos, se hicieron menos prominentes. Al mismo tiempo, la cavidad del cerebro aumentó y cambió de forma. Los más antiguos de los primitivos homínidos poseían una cavidad cerebral de solo 500 centímetros cúbicos más o menos, que no se diferencia casi de la de un simio de hoy. Con la aparición hace 1,5 millones de años del conocido como Homo erectus, debido a su estatura vertical, su cavidad cerebral aumentó a 1000 centímetros cúbicos y más en algunos casos. Pero se remontan a tan solo 50.000 años los restos de esqueletos hallados que no se pueden distinguir de los de un hombre moderno y cuyo cerebro había alcanzado la media actual de 1500 centímetros cúbicos. Desde entonces, se han desarrollado las diferencias en el color de la piel y en otros rasgos menores, como respuesta a los diferentes climas y entornos. Estos son los orígenes de las llamadas razas humanas, como los mongoles, caucasianos y negros. A partir de aquí, ya no ha habido ningún cambio importante en la estructura corporal del hombre ni en su capacidad craneal. La fase principal de ajuste evolutivo ha terminado. En este proceso, el factor decisivo fue el desarrollo del cerebro. El hombre fue el primero de las criaturas de la Tierra que se especializó en el poder mental en vez de en el poder físico. Son nuestras habilidades mentales únicas las que explican nuestra inventiva, nuestra capacidad de aprender, la comunicación y la acción conjunta, y por encima de todo, la adaptabilidad que ha permitido que los hombres y mujeres se trasladaran desde su tierra natal en África a través de Asia y Europa a América y Australia. Al principio, los antepasados de la humanidad fueron carroñeros y carnívoros. En una etapa notablemente temprana, tal vez hace 2 millones de años, se utilizaron piedras y guijarros para cazar pequeños animales. Estas primeras armas eran, naturalmente, toscas y primitivas. Pero después de algún tiempo, empezaron a labrar las piedras para convertirlas en instrumentos afilados como las hachas de mano, rascadores,
cuchillas y finalmente flechas puntiagudas. Hoy en día, al contemplar estos utensilios, las diferencias parecen tal vez insignificantes, pero revisten una importancia fundamental porque marcan el nacimiento del hombre como fabricante de herramientas y el uso de utensilios para complementar sus características naturales, sus pies y sus manos. Es una de las cualidades típicas del ser humano. Esta moderna demostración ilustra el largo y habilidoso proceso mediante el cual un pedazo de pedernal se convertirá en una cuchilla afilada. Cuando apareció en escena el Homo sapiens, ya utilizaba huesos, astas de ciervo y colmillos de mamut para sus útiles, así como la piedra. Por muy simples que parezcan, estos utensilios supusieron la primera etapa de la tecnología humana. El resultado práctico inmediato fue permitir que los primeros hombres cazaran animales de mayor tamaño, como el mamut, el uro, bisonte europeo, el rinoceronte, el tigre de colmillos de sable y el silvaterium. Estas eran las criaturas que habitaban el mundo del hombre primitivo. Muchos de los animales eran más veloces y otros más poderosos y ágiles que el hombre, pero fue su inteligencia la que le permitió prevalecer sobre ellos. Después de los utensilios, el segundo invento de mayor importancia del hombre primitivo fue el fuego, ya que permitió que los hombres y mujeres vivieran en climas ásperos y fríos y sobrevivieran a los helados inviernos. El fuego se controló muy pronto. Los restos del uso del fuego hallados en Chesovanja, en Kenia, podrían remontarse a 1,5 millones de años. A medida que la humanidad se esparcía en las áreas templadas, el fuego fue indudablemente un instrumento esencial. Se han encontrado restos de fogatas de hace 400.000 años en lugares tan alejados como Gran Bretaña, Hungría y en las famosas cuevas de Chukutien, cerca de Pekín, en China. Esta reconstrucción de museo de un hogar de Chukutien muestra una capa de cenizas producto de fuegos consumidos que fueron dejadas hace casi 500 millones de años. Los primeros homínidos eran criaturas subtropicales o ecuatoriales, adaptados a la vida de la cálida jungla e incapaces de ampliar su campo de acción más allá de las calurosas praderas de África. Sin el control del fuego, los hombres y las mujeres no podían vivir fuera del cinturón tropical. Más aún, solo el conocimiento del fuego y las pieles de animales que utilizaban para cubrirse les permitió sobrevivir al riguroso clima de la gran era glaciar, cuando las temperaturas medias fueron entre 10 y 12 grados centígrados, inferiores a las de hoy. La era glaciar comenzó hace más de 2 millones de años y tuvo un papel decisivo en la historia del hombre primitivo. Los periodos glaciares fueron separados por periodos interglaciares, y todos los continentes experimentaron variaciones de frío y calor, lluvia y sequía, mucho más extremadas que las registradas en siglos recientes. Grandes áreas del hemisferio norte, tanto en América como en Europa y Asia, quedaron cubiertas durante largos periodos de impenetrables capas de hielo, no pudiendo ser habitadas no solo por los hombres, sino tampoco por la mayor parte de los animales. La última fase de la glaciación comenzó hace 75.000 años, y mientras duró, los hombres y las mujeres llevaron una débil existencia en los márgenes de las grandes extensiones de hielo. Pero el avance de las capas de hielo tuvo otras importantes consecuencias. Mientras persistió el intenso frío, se helaron grandes cantidades de agua y los niveles del mar descendieron precipitadamente. Su resultado fue la aparición de grandes puentes de tierra que unieron muchas zonas continentales con algunas islas. El sureste de Asia era una gran masa de tierra que comprendía la actual Indonesia, Malasia y Borneo, todas ellas unidas con Vietnam. La existencia de un puente de tierra desde Corea hizo posible la colonización de Japón. Más al norte, otro similar, a través de lo que ahora es el estrecho de Bering, unió el este de Asia con Alaska. A través de este puente se precipitaron criaturas de todo tipo y hubo un enorme intercambio de animales entre Asia y América.
En otra parte del mundo, las islas británicas quedaron unidas al continente europeo y las capas de hielo conectaron Escandinavia con las llanuras del noreste de Europa. El fin de la era glaciar, cuando el hielo empezó a derretirse, ocurrió hace unos 10.000 años. Las enormes capas de hielo dieron lugar a unas ingentes cantidades de agua que a su vez provocaron un espectacular crecimiento del nivel del mar, y la configuración de los continentes, como hoy en día conocemos, empezó a aparecer. En esta época, los seres humanos ya habían demostrado habilidad para adaptarse a diferentes entornos y climas, y la población humana empezaba a crecer a un ritmo más veloz. El clima más cálido afectó primero a la vida de las plantas, después a la vida animal y finalmente a la vida humana. A medida que se derretían los campos de hielo, los mamuts y los ciervos que pastaban en la escasa vegetación subártica de las heladas llanuras de la tundra se dirigieron hacia el norte y los cazadores fueron en pos de su rastro. Más al sur, las áridas llanuras heladas dieron paso a las ricas praderas y surgieron los bosques de abetos, álamos y abedules, proporcionando hogares y alimento a otras especies. En América, al derretirse el hielo que cubría virtualmente la totalidad de Canadá, se abrió un corredor al este de las montañas rocosas, a través del cual los cazadores mongoles que habían cruzado desde Siberia a Alaska penetraron en las tierras de caza de las llanuras americanas y avanzaron rápidamente a través del Istmo de Panamá hacia América del Sur. 8.000 años antes de Cristo, la humanidad había atravesado la totalidad del continente americano y alcanzado la Tierra del Fuego. Los pueblos penetraron no solo en las nuevas zonas de los continentes que habían habitado desde hace mucho tiempo, sino en nuevos continentes como Oceanía y América. El hombre estaba ahora absolutamente encaminado a convertirse en la criatura más ampliamente difundida en el mundo. Hace 10.000 años, la humanidad había colocado las bases para un nuevo progreso. La historia del futuro sería, en todos sus elementos esenciales, la historia humana. Una de las razones de este éxito fue que los hombres y las mujeres también habían progresado socialmente, aprendiendo a cooperar en la lucha por la existencia. Puede que los individuos y sus familias fueran capaces de atrapar y de matar pequeños animales y recolectar alimentos sencillos, pero la caza de animales de mayor tamaño requería una mayor organización y un esfuerzo común. Quizá los primeros cazadores parezcan primitivos, al igual que los pocos que quedan en las junglas del Amazonas, en el Brasil de nuestros días. Pero un estudio de estas sociedades cazadoras supervivientes es una rica fuente para comprender cómo debieron funcionar las comunidades primitivas. Un sofisticado y complejo código tribal aparece cuando estos cazadores logran descubrir y acechar a sus presas. Los cazadores de hace 10.000 años ya habían alcanzado un nivel que les colocaba muy por delante de todos los demás primates. No existen pruebas más claras de este avance cultural que las pinturas en las rocas que nos han dejado los hombres primitivos. Este arte rupestre, que se remonta en algunos casos 30.000 años, es un extraordinario tributo tanto a la habilidad artística como al poder de la imaginación de nuestros antepasados humanos, tan extraordinariamente notable que durante mucho tiempo esas pinturas fueron consideradas unos fraudes modernos. El tema principal de muchas de las pinturas es la caza de animales, tal vez una obsesión natural de la comunidad prehistórica. Pero buena parte del arte rupestre sugiere un significado más místico, como los contornos de estas manos, considerado como una forma ritual de caza. Una de las pinturas rupestres más famosas es la del hechicero,
en una cueva cerca de los Pirineos en el sur de Francia, casi imposible de distinguir en la actualidad. Gracias al ordenador se revela la pintura de un hombre recubierto de piel de ciervo, con los cuernos de un venado, el rostro de una lechuza, las orejas de un lobo, los brazos de un oso y la cola de un caballo. Parece muy posible que muchas de estas pinturas, con frecuencia halladas en los lugares más inaccesibles de la cueva, fueran dibujadas como telón de fondo para ceremonias religiosas en las que el sacerdote o hechicero llevaba a cabo unos rituales mágicos que garantizaban el éxito en la cacería. También existían otros cultos, como los de la fertilidad, representados por figuras femeninas con características sexuales exageradas. Ya en esos tiempos, los hombres enterraban a sus muertos, a veces solos y a veces en tumbas comunes, lo que nos sugiere que pudieron creer en la vida en el más allá. Esta tumba, que se remonta a más de 20.000 años, fue descubierta en Sungir, en la Rusia occidental. Dos muchachos habían sido colocados con las cabezas juntas y estaban rodeados de un conjunto de ricos ropajes, adornos y armas. Esta otra, en Saint-Germain-de-la-Rivière, en Francia, es de una mujer de entre 25 y 30 años de edad. Fue enterrada en posición fetal bajo un pequeño monumento de piedra rodeado de utensilios de pedernal, un puñal de asta de venado y un collar de dientes de animal. Su cráneo había sido embadurnado de ocre rojo, tal vez con la intención de conservarlo para la otra vida. Todo esto indica con bastante claridad los avances culturales realizados por el hombre primitivo. Algunas partes del mundo, como las grandes estepas y praderas que producían en abundancia muchas variedades de caza, aún podrían proporcionarla en nuestros días. Pero 9.000 años antes de Cristo, los cambios climáticos limitaron el número de presas y las posibilidades de cazar. Así, en Europa y en el Medio Oriente, los pueblos empezaron a comer una gama mucho más amplia de productos alimenticios. Las nueces, las semillas y los crustáceos fueron probablemente recogidos por las mujeres mientras los hombres estaban cazando animales en los bosques, pero tales recursos tenían una inherente limitación. Junto con los cambios climáticos, una población en crecimiento continuo utilizando mejores técnicas de caza contribuyó aparatosamente al agotamiento de las antes ricas fuentes de subsistencia. En América, en un plazo de 1000 años después de la llegada de los hombres, el caballo se había extinguido para siempre, hasta que fue introducido nuevamente desde Europa en el siglo XVI, junto con otros muchos mamíferos que habían ocupado los ricos pastizales del oeste y del suroeste de América. A medida que la vida se hizo más dura para los grupos de cazadores y recolectores, los hombres y las mujeres tuvieron que adaptarse, creando nuevas formas de vida en la tierra. Una de estas innovaciones tuvo enormes consecuencias. Alrededor del año 8000 a.C., en alguna parte de las montañas del Oriente Medio, hombres y mujeres empezaron a seleccionar, criar, domesticar y cultivar varias especies de plantas y de animales. Este fue el comienzo de la agricultura, y aunque la forma de vida basada en la caza persistió y se desarrolló en algunas zonas, se había dado un paso decisivo en la historia de la humanidad. A partir de los cambios climáticos, del agotamiento de los recursos de la caza y de los primeros cultivos de plantas alimenticias, tuvo lugar la transición de la forma de vida nómada agrupada basada en la caza a la vida sedentaria del agricultor. La revolución agrícola marcó el nacimiento de un nuevo mundo y lanzó a la humanidad, para bien o para mal, a la carrera que iba a conducirla desde las tierras de caza a la ciudad y a los comienzos de la civilización urbana.